Entre la platicada y la credencial y todo. Okay. Chequen por aquí. Maestra, yo me quedé, el resultado debe ser conseguir, hasta ahí me quedé. Ok. Ahorita lo voy a volver a repetir. Conseguir datos positivos y la resolución del problema. No, pero no, hasta ahí no fue. Solamente fue hasta conseguir datos. O sea, ya me ayudaste con lo que me faltaba. Es que la escuché lo anterior que dijo, maestra. Me acuerdo, ¿sí? Según yo me quedé en datos. Sí, se quedó en datos, pero lo había explicado antes. Ah, ok. Lo que pasa es que luego explico con palabras no tan técnicas para que lo entiendan y ya cuando lo dicto ya muy técnico para la definición del examen. Por eso luego cambio la versión. Ok. Ok, me quedé en resultados. Bien. Me quedé, el resultado debe ser, conseguir datos que conduzcan a la definición de un problema. El resultado debe ser conseguir datos que conduzcan a la definición de un problema o al mejoramiento de los conocimientos. En pocas palabras, o debo resolver el problema que se está identificando o que se está planteando, o debe mejorar el conocimiento, un avance. Para eso realizaríamos una educación comparativa. ¿Mejoramiento de qué, maestra? Perdón. De los conocimientos. Gracias. Está dictando, maestra. ¿Lo puede repetir, por favor? Porque voy ingresando, no podía ingresar. Ok. Rápidamente lo dicto. El resultado debe ser conseguir datos que conduzcan a la definición de un problema o al mejoramiento de los conocimientos. Ay, no tengo mi cámara, se me olvidó. ¿El mejoramiento de qué, perdón? De los conocimientos. Ok. Maestra. ¿Dónde? Díganme rápidamente que continúe. ¿Puede aceptar a Génesis Zavala, por favor? Solo me aparece Fátima Flores. No tengo a Génesis. Dile que me reenvíe, por favor. Ok, maestra. Gracias. Sí, de nada. ¿No me aparece Génesis? Ok, dime, Mari Carmen. ¿Levantaste tu manita? Era para eso, maestra. Sí. Gracias. Como de repente me salgo de las cámaras, no veo quién me llama al momento. Ok, muy bien. Ya no escriban. Entonces, en sí, si vamos a hacer una comparación de algo, todo debe ser con una crítica constructiva. Entonces, en la educación comparada solo se admite aplicar este método comparativo si se va a mejorar un conocimiento o si se va a resolver un problema de dicho fenómeno educativo. Ok, en los últimos años 60, el método comparativo de investigación adquirió una firmeza, por lo cual se elaboró este método, que es sistemático, y se hacían indagaciones en las ciencias sociales. Ya sabemos cuáles son las ciencias sociales. Ya habíamos hablado de ellas y ustedes ya las han visto en otras materias, ¿de acuerdo? Sí las conocen, ¿verdad? Menciónenme dos, por favor. Rápidamente, menciónenme dos ciencias sociales. Historia, maestra. La historia. Psicología. Ok. Sociología, maestra. Muy bien. Antropología. Derecho. Filosofía. Hasta ahí. Ahora díganme qué estudian las ciencias sociales. El comportamiento al paso del tiempo del hombre, maestra. humano, maestra. Uno por uno. Todo lo que lleva con el ser humano. Nada. El comportamiento de la sociedad, maestra. El
comportamiento. El comportamiento del ser humano en la sociedad. Ok, hasta ahí. Muy bien. Ok. Me doy cuenta que tienen conocimientos previos. Muy bien. Ok, entonces este método comparativo agarró firmeza, indagó y se ayudó de las ciencias sociales. Entonces por ahí pongan con lápiz el método comparativo. Se auxilió de las ciencias sociales, o sea que su herramienta para poderse ayudar en esta educación comparada eran las ciencias sociales. Hasta ahí. Especialmente a partir de estos años, 60, 70, las técnicas comparativas han venido mejorando y afianzándose de acuerdo a estas ciencias sociales también y al campo de los estudios entre ciencias, entre educaciones, entre estudios políticos, qué fenómeno educativo ha resultado mejor, en cuáles los alumnos se han adaptado mejor o han aprendido con mayor eficiencia, y también con estudios administrativos. Se han hecho ciertos estudios para indagar de acuerdo a diferentes fenómenos educativos, el cual se indaga y se aplica el mejor fenómeno educativo a la educación. Maestra, ¿podría aceptar a esta Yuseli? No me parece nadie en la sala de espera. Maestra, Brenda Blanco también dice que no le aparece ahí, que si le podía decir que si la aceptaba o cómo le hacía, que estaba tallando para entrar. Déjenme ver, porque no tengo a nadie en mi sala de espera. ¿A nadie? Ya me apareció solamente una Lupita, pero no tengo a nadie más. Coméntales, porfa, que vuelvan a iniciar. Porque no ya me apareció ahora Gerardo Alvarado, nada más, pero... Ok, ya me apareció Jennifer. Como que la red va apareciendo poco a poco. Paola, Yuseli, nada más. Y ya. No tengo a nadie más en la sala de espera. Ok, muy bien. Entonces, ok, en el método comparativo se hizo más firme y se ayudó de las ciencias sociales, y entonces, particularmente en el campo de estas ciencias, también se tomaron las ciencias políticas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la economía y a la política del país es como se desarrolla un país, ¿no? Y de acuerdo a sus circunstancias económicas, posibilidades, es como podemos llegar a tener mejores fenómenos educativos, personas más preparadas, etcétera. Ok. Este método se basa en muchas teorías y postulados que se han utilizado en los siglos de los precursores que han investigado o han elaborado sus primeras teorías educativas. Por ejemplo, Durkheim, Montessori, Freinet, Platón, Aristóteles, muchos precursores de los siglos históricos que han realizado indagaciones o métodos, teorías educativas. Nosotros las tomamos para hacer esta educación comparada y aplicarla a nuestro nuevo programa o sistema educativo en México. ¿Ok? También puede ser Montesquieu, todos aquellos precursores, filósofos, educadores, pedagogos que brindaron o apoyaron a la educación o en su momento hicieron investigaciones científicas. Recuerdan que el método científico se basa en serie de pasos donde se evalúa, se fundamenta siempre y cuando tenga evidencia, se observa. Todas estas teorías, todo lo que se llama teoría o método, quiere decir que ya fue fundamentado por el método científico. Ya pasó una prueba de aplicación, ya pasó estadísticas, no sé, test, evaluaciones a un grupo de personas, pero toda teoría ya ha sido aprobada con evidencias, ¿ok? Entonces, este método de investigación comparada está reforzado por postulados y teorías ya comprobadas científicamente. Ok, punto y aparte, características. Estas características son del método
de investigación comparativa. Características. Características del método de qué, maestra. Nada más pongan características, es del mismo título, método comparativo de investigación. Características. Déjenme ver a sus compañeros porque me distraigo mucho estar viendo que entran y salen y no puedo seguir con ustedes porque tengo la sala de espera. Ok, muy bien. Entonces, características y generalizaciones de este método. No escriban. El objetivo fundamental de este método comparativo, como lo dije, es la generalización y verificación de la hipótesis señalada que sea comprobada a través de un método científico o el método que se asigne. A través de este se puede comprender cosas desconocidas. Entonces, como primer punto, pongan empírico y verificación de hipótesis. Es una de las características de este método, que es empírico y verificación de hipótesis. ¿Quién sabe qué es empírico? ¿Qué es empírico, chicos? Algo que no está comprobado aún, maestra. Es una teoría sin comprobar. ¿Un pensamiento? No. Es algo que ya está comprobado, ¿no? A base de experiencia. Ok, es lo contrario, ¿sí? Es algo que ya fue observado, verificado. Maestra, es cuando aprendes con la práctica. Está basado en la observación de los hechos. Se dice que esto es así porque ya se observó a cierto grupo que se aplicó tal prueba y resultó el 100% positivo. O sea, ya está observado, ya se observó, ya se verificó. ¿Ok? Mediante la experiencia de un grupo de cierto... Maestra, o es como cuando en la música aprenden con solo ver, eso es empírico. Ok, cuando aprendes observando, pero exacto. Cuando no solamente una persona, sino ya muchas personas o un grupo lo han demostrado que funciona de esa manera, ¿ok? Con una gran diferencia del método científico, que el método científico sí busca pruebas, aplicaciones, se fundamenta, o sea, no es se dice que, sino tiene que estar fundamentado, comprobado. Ok, entonces es empírico y se verifica siempre una hipótesis. Ahora, en este método, ya no escriban, un número pequeño de muestras de investigación para este método es el que se usa. Se aplica el estudio de pequeñas muestras, como siguiente guión, se aplica al estudio de pequeñas muestras. O sea, un grupo pequeño se le aplica ese método comparativo. Perdón, ¿Aplica maestra, qué, maestra? Ya me perdí, maestra. Siguiente guión. Se aplica el estudio de pequeñas muestras. Vamos en características. Se aplica el estudio de pequeñas muestras. Maestra, es que no se escucha, hay mucha interferencia. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Alguien tiene su audio y también me distraen a mí, después ya no sé qué les estoy dictando. Por favor, chequen sus audios, pongan atención, porque tampoco puedo estar repitiendo mucho porque se nos va el tiempo. ¿Se aplican qué, perdón? Siguiente guión, estamos en las características. Se aplica a pequeños grupos, en pocas palabras. Se aplica a pequeños grupos. Este estudio se aplica en pequeñas muestras, en pequeños grupos. O sea, este método comparativo se aplica a pequeños grupos, no es tan extenso. Esta comparación se hace solamente en pequeños grupos. Se señala que pueden ser entre 2 personas o hasta 20 como máximo. Disculpa, maestra, ¿van 3 puntos o solamente 2? 2. Ok. Un aproximado entre 2 y 20 personas, cuando en otros métodos se utilizan de 50 a más personas. Entonces, el segundo punto fue, se aplica a pequeños grupos.
Hasta ahí, por favor. Las circunstancias de estos fenómenos educativos, de estas comparaciones educativas, recuerdan que les mencionaba que se basa mucho de la ayuda de las ciencias sociales, se obliga a un estudio limitado en tiempo y espacio. Es por eso que se aplica a pequeños grupos, porque es limitado en tiempo y espacio. Y por esto, por ende, conlleva una cantidad pequeña y finita de casos de muestras. O sea, no se toman tantas muestras, sino que la comparación es entre pocos grupos para que sea objetivo. ¿Por qué? Porque los fenómenos educativos, más adelante en la siguiente sesión, vamos a ver de diversos países cómo si hay muchas similitudes y lo que cambia es muy poco, una diferencia nada más tal vez en algún método, estrategia, pero en sí todos llevan una misma proceso sistemático, una misma secuencia. Por eso es que se hace esta limitante en tiempo y espacio y en pequeños grupos. Ok. Muy bien. Ahora, punto y aparte, anoten pasos. Pasos del método comparativo. Ahora vamos a ver qué pasos. Pasos del método comparativo. A ver si tengo a alguien. Tengo muchos en sala de espera ahorita, entonces recuerden que deben iniciar a tiempo porque luego ya no puedo repetir. Ok, pasos del método comparativo. Pasos del método comparativo. Hasta ahí, no escriban. Como número 1 del paso del método comparativo de esta investigación debe ser identificar el problema y una emisión de prehipótesis. O sea, identificamos cuál es el problema y cuál es mi cierta hipótesis. No escriban. La activación de este proceso de investigación se genera en la existencia de un problema. Debe existir siempre un problema determinado que puede ser de cualquier índole, de cualquier tema. ¿Okay? Y es recomendable comenzar a orientar a los investigadores o a las investigaciones al inicio del lanzamiento de una prehipótesis. O sea, hablar previamente qué es lo que quieres solucionar o cuál es la temática que vas a abordar para esta investigación. Entonces, como número 1, anoten identificación del problema y emisión de la hipótesis. Identificación del problema, emisión de la hipótesis. O sea, identifican el problema y su hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Yo, maestra. Dime. Es algo que apenas estamos investigando, pero que todavía no lo podemos dar como algo verdadero. Ok. Que se está planteando. Bien. Un planteamiento. Sí. Que lo vamos a comprobar al final de nuestra investigación con evidencias y con instrumentos. Es algo que surge con una duda y que lo vamos a fundamentar. Es una hipótesis, sí. Por eso dicen, es una hipótesis, pero la vamos a comprobar. Ok, entonces... Gracias, maestra. Gracias a ti. Número 1, identificamos el problema y hacemos una emisión de nuestra hipótesis. Hasta ahí, no escriban. Después de esto, nosotros tenemos que configurar una estructura teórica consistente de la investigación, dónde vamos a buscar, en qué trabajos vamos a revisar, en qué nos vamos a basar para buscar esta información. Este método, chicos, es muy parecido al de tesis que ustedes van a llegar a elaborar o ya pueden estar elaborando, porque ya van en octavo. Entonces, tengo fe que ya saben de lo que hablo. Entonces, el siguiente paso es estructurar esta teoría. Entonces, siguiente paso, estructura teórica. Estructura teórica es como segundo paso del método comparativo de investigación o de cualquier investigación. Son los mismos pasos, si pueden observar. Recuerden, en esta estructura teórica es la búsqueda, la revisión de trabajos y estudios anteriores o actuales al objeto que vamos a investigar. Ahora, entre paréntesis, añadan, a través de esta estructura se elabora la hipótesis. A través de esta estructura se elabora la hipótesis.
ya que buscamos y ya que sabemos el tema a abordar o lo que queremos llegar, cuando buscamos información y revisamos, ahí surgen las hipótesis. A través de esta configuración se elabora la hipótesis inicial. Ejemplo, yo elaboré alguna tesis donde yo decía, mi hipótesis era, el ser humano que cuenta con una mayor autoestima tiene más impulso a ser una persona con mayor éxito en la vida. Entonces, ¿dónde pude yo haber buscado? ¿Dónde debo buscar si estoy hablando que el ser humano debe tener una buena autoestima para fraguarse una personalidad con éxito? ¿Dónde busco? ¿Dónde reviso trabajos? ¿Dónde creen ustedes que puedo indagar? Si mi ¿En libros? En libros de Pedagogía. Psicología. Psicología. Autoestima. De historia. Física, lógicos del ser humano, porque estoy hablando que el ser humano debe tener una buena autoestima para fraguarse una personalidad en la vida. Entonces voy a buscar primero, pues, qué es autoestima, la vida de los adolescentes, etcétera, etcétera. Es un ejemplo de que cuando surge la hipótesis o el tema, debemos buscar y revisar. Ok. Muy bien, no escriban. La siguiente característica, perdón, el siguiente paso para abordar este método es delimitar el objeto. Anoten, delimitar el objeto. Ahorita les explico qué es. Delimitar del objeto. ¿Alguien tiene mucho ruido? Chequen sus audios. Ok, delimitar del objeto, no escriban. Cuando se use... Disculpe, maestra, ¿es el número 3 ese? Sí, delimitar del objeto. Cuando se usa este método comparativo de investigación, delimitamos el objeto de estudio, o sea, el rango. ¿A quiénes vamos a estudiar o qué vamos a estudiar? Y hasta aquí nada más. ¿Por qué? Porque se debe delimitar la realidad a lo que se va a someter estudio. Por ejemplo, en el ejemplo que les acabo de decir, yo delimité un niño de 3 años hasta un niño de 18 años, adolescente, joven de 18 años, para no abarcar tanta edad y que mi método sea objetivo. Claro, yo podría ir a abarcarlo hasta la edad, hasta la vejez, pero como quiero solo estudiar un campo, hay que delimitar el objeto de estudio. Tenemos que saber hasta dónde vamos a estudiarlo o qué quiero comparar en esta teoría educativa. Yo solo quiero hablar de las matemáticas. Quiero decir que con esta teoría, estos niños de tercero de primaria aprenden más rápido. O sea, tenemos siempre que tener un límite del objeto estudiado para poderlo estudiar con eficiencia. ¿Ok? Entonces, por ahí pueden poner delimitar el objeto, guión, delimitar el objeto de estudio. Humanos, teorías, materiales, herramientas, todo lo que tú quieras estudiar, pero con un límite, con una delimitación de objeto de estudio. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí antes de seguir? Ok. Muy bien. El siguiente paso es delimitación del método. Anoten, siguiente paso, delimitación del método. Ok, delimitación del método. No escriban. Aquí, dependiendo del tipo de problema o fenómeno, teoría educativa que vamos a comparar o investigar, debe existir un método que nosotros ya tenemos claro con qué vamos a utilizar, qué método vamos a utilizar, dependiendo el tema. En este caso, en el ejemplo que yo les comentaba, por ejemplo, mi método fue, pues, aplicar un test, un instrumento, un test con método de checar que estos niños tuvieran buena autoestima positiva. ¿Ok? Entonces,
todos debemos delimitar el método de estudio con el que voy a comparar o con el que voy a comprobar mi hipótesis, lo que digo, ¿ok? Dependiendo la expectativa de estos resultados, puede ser que este método me garantice mejores conclusiones o que a lo mejor no me funcione. Este método va a ayudarnos a arrojar los resultados. Pueden ser positivos o pueden ser negativos, o sea, si me funcionó o no me funcionó o debo cambiar el método. Pero antes de yo evaluar o aplicar en un problema o en una hipótesis, tengo que tener claro con qué método voy a comprobar mi hipótesis. ¿Me entienden? ¿Tienen dudas sobre esta delimitación del método? No, maestra, está bien. Ok, muy bien. Entonces, en este punto delimitamos el método que vamos a usar para checar nuestros resultados. Siguiente punto. Criterios para la selección de la muestra. Criterios para la selección de la muestra. Perdón, eso va entre los pasos, ¿verdad? Sí, pasos. Seguimos con los pasos. Este es el último paso del método comparativo de investigación. Estos pasos son para saber cómo es que vamos a hacer comparaciones o una investigación. Maestra. ¿Criterios para qué, perdón, maestra? Criterios para la selección de la muestra. Okay. En este punto se definen los criterios para la selección de la muestra. Voy a investigar tantos niños de estas edades. Voy a investigar esta teoría porque se dice que en esta teoría los niños aprenden más o esta educación es mejor de la de México que la de este país. Entonces vamos a ver qué criterios vamos a evaluar en este punto. De acuerdo a los especialistas se dice que es conveniente programar este punto cuidadosamente. Debemos tener muy bien definido qué criterios vamos a usar para la selección de las muestras. Ok, estos pasos, estos 5 pasos son para realizar un método comparativo de cualquier investigación. Estos son preguntas de examen. Entonces, por ahí anoten. Y yo también, porque luego se me pasa. Métodos comparativos de investigación, pregunta de examen. Ok. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Cómo? Perdón, se me pasó. Estos pasos del método comparativo son preguntas de exámenes. Ya no dicté, nada más comenté. Maestra. Preguntas de exámenes. Es que yo le decía que no la escuchaba, no sé si usted tampoco me escuchaba a mí. Ya volvió a regresar el audio, pero yo creo que no. Alcancé a escribir hasta el número 2 y el último que dictó. Como quiera lo veo en la clase repetida, en la grabada que nos envíe, maestro. Ok, muy bien, no te escuché, la verdad. Cuando sea así, escríbanme por el chat. Sí, también le escribí por el chat. ¿Qué nombre? Dime tu nombre, por favor. No me aparece. Jenny Lisbeth Jiménez Tobar. No me aparece tampoco, Jenny. Se me hace que es tu red. Sí, a lo mejor es eso, maestra. Sí, bueno, gracias. De nada, mi último chat es de Lilia. Ok, muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna? Maestra. Mande. Los pasos del método comparativo nos pidió que lo marcáramos como pregunta de examen. Es la primera pregunta de examen marcada en la clase de hoy, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Aún así, deben tener mucha atención porque muchas veces lo que escriben no viene en mi examen, sino lo que explico, ¿ok? Una que otra pregunta va a ser de lo que yo comento. Sí, gracias, maestra. Ok, muy bien. Seguimos. Hasta ahí es el método comparativo. Ese es un tema que deben conocer y hasta ahí queda este tema. ¿Sale? Vamos a iniciar ahora con una reseña histórica de esta educación comparada. ¿Les hablé la clase pasada de alguna reseña histórica de la educación? No, ¿verdad? Ok. No. Muy bien. No. Vamos a ver brevemente.
Esta educación tiene una reseña histórica, como todo tipo de temas, ¿ok? Viene de unos antecedentes históricos, de una historia, ¿ok? Esto se habla que fue en el siglo XVIII, cuando las personas migraban. ¿Cómo surge esta educación? Las personas de este siglo, entre 18 y 19, migraban a otros países o a otros estados o a otras comunidades. Se les llamaba viajeros de la educación. Ellos retornaban después de su expedición a su lugar de origen y llegaban con informes de cómo se aplicaba el método educativo en China, ejemplo, en otro país, en otro estado. Entonces ellos se dedicaban, estos estudiadores se dedicaban a ir de país en país, a comunidad, comunidad, regiones, y se traían, ahora sí que se fusilaban la educación de otros lugares. Y es lo que ellos enseñaban a sus educandos, en este caso de los niños a los adolescentes. Si tú eras adulto y podías viajar, ya podías compartir o transmitir conocimientos, porque ya habías viajado y retornabas y tenías nuevas experiencias. Así era la reseña histórica de esta educación comparada entre el siglo XVIII y el siglo XIX, ¿ok? Eran viajeros. Entonces, se comienza a dar los primeros pasos de estudios comparativos, porque, por ejemplo, yo traía mi historia de Europa y a lo mejor mi otro compañero traía la historia de alguna región cercana o, no sé, de otro estado, de otro país, Reino Unido, ejemplo, no sé, de Estados Unidos, etcétera. Cada quien tenía una educación comparada, Nano, pues yo vi que allá en Europa aplicaban esta teoría para que ellos aprendieran a leer y escribir. Y cada uno compartía sus métodos de expediciones y de ahí nació la educación comparada, ¿ok? Se comenzó desde los primeros estudios comparativos apoyados por la ciencia de observación. Entonces solamente observaban y ya lo escribían en un registro y decían que este era el mejor método. Por ahí ustedes pueden ir anotando brevemente lo que yo digo por si viene en su examen. Reseña histórica de la educación comparada. Ok, muy bien. Entonces empezó en el siglo XVIII con una observación y expediciones. Muy bien. Entonces se dice también que esta reseña histórica empezaba ya con una sistematización entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Ya se establecían diferentes pasos a seguir. Ya se mencionaba sobre órganos políticos, administrativos de la educación, porque ya como cada persona traía sus teorías que podían observar nada más, pues ya empezaban a escribir, no, pues Aristóteles me dijo que en Europa esta teoría funciona más. Pues Platón dice que del Reino Unido esta teoría funciona más. Entonces ya iban por pasos, ya empezaba a surgir la sistematización. En segundo término, primero la educación comparada y luego empezó la etapa de sistematización. Pueden ir anotando. Ok, entonces se destaca como un filósofo importante, impulsor de la educación comparada y se llama Jullien. Se escribe Jullien. Jullien. Se escribe con doble L. Es un impulsor que nace en París y empieza a figurar como una persona central dentro de la educación comparada. Es un precursor y desde aquí, de esta etapa de sistematización, él empieza a crear el método comparado. Se llama Jullien y es el precursor del método comparado. Estas pueden ser preguntas de examen. Pueden ir anotando lo que a ustedes se les haga importante. Ok. Entonces. ¿Puede repetir el nombre, por favor? Jullien. 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 ¿Ok? Es el precursor del método comparado entre el siglo XVIII y XIX. Ok. Si voy rápido, me van comentando, por favor.
Después de esta etapa, recuerden, primero fue la reseña histórica de la educación comparada. Después empezó la etapa sistemática, donde todo ya fue por pasos. Y después sigue la etapa científica. Es la tercera etapa científica. Inició entre el siglo XIX y el siglo XX. Aquí nace otro precursor y él se llama James Russell. James Russell. Con doble L. Exacto, y dice James Russell. James Russell, ¿así? James ¿Se escribe? Russell, exacto, se escribe. James Ok. Russell, en 1900, él dicta el primer curso de educación comparada. Entonces él dice, no, pues yo voy a dar mi primer curso, mi primera asignatura de una educación comparada. Y él, bueno, él se avienta como primer precursor para explicar qué era una educación comparada. Pues imagínense, entre tantos que viajaban y experimentaban, pues ya una persona se animó y dio su primer curso de educación comparada. Entonces, toda educación se fundamentaba en aquella etapa científica con la historia y se adecuaba a sus necesidades. Recuerden que si era etapa científica, ¿cómo les formulo la pregunta? ¿Cómo es que esta etapa científica se llevaba a cabo? ¿Cómo creen ustedes? Si ya estaban hablando de una etapa científica. Por medio de la hipótesis, maestra. Y luego tenían que comprobar con un grupo pequeño si todos coincidían con ese pensamiento, con esa hipótesis. Exacto. Cuando ustedes escuchen hablar a científico, quiere decir que por ende ya se comprobó con dichos alumnos, grupo, y se fundamentó y hubo evidencia y el resultado fue tal. Y se